¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss, clase en la cual nosotros vamos a demostrar algunas leyes de los logaritmos. En este caso algunas de estas reglas se valen para también los logaritmos naturales. Entonces bien, a continuación estarán viendo las leyes a tratar y las cuales nosotros demostraremos paso a paso y formalmente. Entonces bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Como idea base, ¿qué es un logaritmo? Entonces bien, vamos a definir que para una constante a positiva mayor que 0 y distinto de 1, se va a definir que el logaritmo en base a de m es exactamente lo mismo que x si solo si a elevado a la x es igual a m para un m positivo. El logaritmo responde a la siguiente pregunta: ¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener como resultado m? Es exactamente lo mismo aquí a lo que nosotros escribimos de esta manera, es totalmente análogo pero de una manera un poco más coloquial para que puedas entender formalmente esta definición. Entonces bien, todas las leyes de los logaritmos derivan de las leyes de los exponentes, donde ya sabemos que a elevado a la x por a elevado a la y es lo mismo que a la x más y, que a la x dividido entre a la y es lo mismo que a la x menos y, que a la x elevado a la r es lo mismo que a la x por r, eso es exactamente lo mismo. Entonces bien, vamos a proceder a demostrar la primera ley, que en este caso es la ley del producto. Queremos demostrar que el logaritmo en base a de m por n es igual a lo de base a de m más el logaritmo de base a de n con m y n mayores que 0, es decir, positivos. Entonces bien, la demostración sigue de la siguiente manera: sea el logaritmo en base a de m igual a x y el logaritmo en base a de n igual a y, entonces ya sabemos que esto es totalmente análogo que encontrar un exponente x de tal manera que a la x sea igual a m y que en este caso a la y sea igual a n. Entonces bien, multiplicando m por n, gracias a que sabemos que es igual a la x por a la y por reglas de los exponentes sabemos que esto es exactamente lo mismo que a la x más y. Entonces bien, por definición de logaritmo, nosotros ya sabemos que el logaritmo en base a de m por n es lo mismo que x más y, porque estamos aplicándole el logaritmo. Y aquí aplicando la definición del logaritmo, es decir, el logaritmo de base a de m por n es lo mismo que, gracias a esta parte de aquí, que x más y, pero x ya sabemos que es el logaritmo en base a de m por cómo está definido, y y es exactamente lo mismo que el logaritmo en base a de n, de igual manera por el cómo lo definimos al inicio de la demostración. De esta manera nosotros hemos demostrado formalmente que esta igualdad se satisface para m y n positivos. Entonces bien, vamos a pasar a la regla del cociente. En la regla del cociente nos dice que el logaritmo en base a de m entre n es lo mismo que el logaritmo de a de m menos el logaritmo en base a de n, siempre que m y n sean positivos. Entonces bien, la demostración es totalmente un poco análoga. Definimos que el logaritmo en base a de m sea igual a x y que el logaritmo en base a de n sea igual a y. De igual manera, a la x es igual a m y a la y es igual a n por cómo está definido y por la definición del logaritmo. Entonces bien, vamos a dividir m entre n de tal manera que esto es exactamente lo mismo que a elevado a la x entre a elevado a la y esto por propiedades de los exponentes ya sabemos que esto es a elevado a la x menos y. De igual manera que aquí vamos a aplicar la definición del logaritmo y de esta manera nos va a quedar, gracias a la definición, como el logaritmo en base a de m entre n, esto es igual a x menos y, pero como nosotros definimos a x y y como logaritmo en base a tanto de m como en n respectivamente, dicha propiedad se cumple y se satisface y se demuestra totalmente fácil, muy sencillo y para toda la familia. Nos damos cuenta que aquí la demostración son muy sencillas porque realmente solamente estamos aplicando lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros ya conocemos, y pues de esta manera las demostraciones salen de manera muy fácil, muy sencilla. Entonces bien, dicha demostración, o bueno en este caso dicha igualdad se satisface siempre que m y n sean mayores que 0. Ahora bien, vamos a pasar a la ley de la potencia, es decir, el logaritmo de en base a de m elevado a la r es exactamente lo mismo que r por el logaritmo en base a de m siempre que m sea mayor que 0 y r sea un número real. Entonces bien, aquí vamos a definir el logaritmo en base a de m igual a x, esto que va a implicar que m es igual a la x.
De igual manera, resolviendo a la pregunta del inicio, ¿bajo qué potencia debo elevar a para que me dé como resultado m? Pues es totalmente análogo. Entonces bien, m a la r, utilizando esta expresión de aquí, es exactamente lo mismo que a la x elevado a la r, pero por reglas de las potencias, esto ya sabemos que esto es a multiplicado por x por r. Entonces bien, vamos a aplicarle la definición de logaritmo a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que el logaritmo en base a de m a la r es lo mismo que x por r, pero x ya sabemos que es el logaritmo en base a de m, por lo tanto nos queda como r que multiplica dicho logaritmo de, en este caso, de m en base a. Entonces bien, dicha igualdad se satisface, se cumple siempre que r sea un número real, m sea un número positivo, y de igual manera, si se dan cuenta, las demostraciones son muy sencillas. O sea, realmente sale directamente nada más utilizando y aplicando la definición de logaritmo, la definición de exponenciales y pues el álgebra básica que nosotros ya hemos aprendido en estas clases. Entonces bien, vamos a pasar a la siguiente demostración, el cambio de base. ¿Qué nos dice dicha demostración? Que el logaritmo en base a de m es lo mismo que el logaritmo en base b de m, todo dividido en logaritmo de base b de nuestra constante a. En este caso m es mayor que 0, a y b también son positivos, a y b tienen que ser distintos de 1 gracias a cómo está definida nuestra función logaritmo para evitar problemas. Entonces bien, vamos a definir a x como el logaritmo en base a de m. Esto va a implicar que a la x es igual a m. De igual manera, esto ya es por definición. Entonces bien, vamos a tomar logaritmo en base b en ambos lados, de tal manera que el logaritmo en base b de a a la x es lo mismo que el logaritmo en base b de m. Entonces bien, ¿qué sigue? Usando la regla de la potencia o la ley de la potencia que hemos demostrado anteriormente, esto es exactamente a x por el logaritmo en base b de a por el logaritmo en base b de m, y aquí simplemente basta con despejar x, de tal manera que x es lo mismo que el logaritmo en base b de m, todo dividido entre el logaritmo en base b de a. De esta manera nosotros hemos demostrado formalmente dicha ley y nos damos cuenta que el cambio de base es totalmente fácil, muy sencillo y para toda la familia. Entonces nos damos cuenta que cómo vamos a mover un logaritmo de base a un logaritmo en base b. Entonces bueno, aquí les dejo las leyes tanto del producto cociente potencia y cambio de base, la expresión a la cual nosotros hemos llegado y a lo cual nosotros hemos demostrado, y a continuación vamos a resolver algunos ejercicios prácticos. Nosotros ya sabemos que en este caso el logaritmo en base 2 de 8 por 4 lo podemos ver expresado gracias a la ley que ya hemos demostrado como el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4, y nosotros ya sabemos que esta pregunta nos dice ¿bajo qué potencia debo de elevar el número 2 para que me dé 8? En este caso es 3, y en este caso ¿bajo qué potencia debo de elevar el 2 para que me dé 4? En este caso es 2, de tal manera que esto es exactamente lo mismo que 3 más 2 igual a 5, y este logaritmo es exactamente como resultado igual a 5. Ahora bien, el logaritmo en base 5 de 125 entre 25, gracias a la regla del cociente anterior, es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 125 menos el logaritmo en base 5 de 25. Entonces bien, ¿bajo qué condiciones o bajo qué potencia debo de elevar 5 para que me dé como resultado 125? En este caso es 3, ya que 5 por 5 es 25, por 5 125. Entonces de igual manera la siguiente expresión, ¿bajo qué potencia debo de elevar el 5 para que me dé 25? En este caso es simplemente 2, de tal manera que nos da como resultado 3 menos 2, 1. Por lo tanto el logaritmo en base 5 de 125 entre 25 no es nada más y nada menos que 1. Ahora bien, queremos calcular el logaritmo en base 3 de 9 elevado a la potencia de 1 medio. Aplicando la regla de la potencia, esto es exactamente lo mismo que 1 medio por el logaritmo en base 3 de 9. Y esto nos dice que bajo qué circunstancias o bajo qué potencia debemos de elevar el número 3 para que nos dé como resultado 9. En este caso sabemos que es 2, ya que 3 al cuadrado es 9. Entonces bien, multiplicamos 1 medio por 2 y nos da como resultado 1. Entonces bien, dicho logaritmo calculado nos da como resultado simplemente 1. Ahora bien, vamos a realizar un cambio de base. Nosotros ya sabemos que el logaritmo en base 2 de 7 es exactamente lo mismo que el logaritmo de 7 entre el logaritmo de 2. Esto gracias a que pues ya nosotros ya sabemos el cómo se realizó el cambio de base. En este caso, la primera base, en este caso a, es igual a 2 y el segundo caso es igual a 1, de tal manera que simplemente nos queda como logaritmo natural, y de esta manera nos queda como de la siguiente manera. Entonces bien, como conclusiones, todas las leyes de los logaritmos provienen de las leyes de los exponentes. Es fundamental recordar las condiciones, que la base sea
positiva, distinto de 1 y que el argumento siempre sea mayor que 0. El cambio de base permite trabajar con cualquier base a partir de logaritmos naturales o decimales incluso. Estas leyes son esenciales en cálculo, álgebra y simplificación de expresiones y serán fundamentales para este curso de cálculo diferencial. Entonces, bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.